Bueno, vamos a dar un poco de tiempo, ¿verdad? Que veo que están tardando algunos conectarse. Bien, entonces, en los ejercicios de este tema, nos piden hallar la probabilidad. Entonces, dado un valor asociado con un valor menor que 1.58. Entonces hay que ver qué es lo que le dice el problema. Si es menor, entonces se busca el valor de Z, es decir, 1.5 de la primera columna de la tabla y 0.08 en el primer renglón que tiene la tabla. Ya. Y antes de haber hecho un pequeño bosquejo, recuerden que en la distribución hay que hacer una grafiquita así sencilla, indicando, ¿verdad?, el área que le pide el problema. Como aquí piden para valores menores 1.58, Z va a estar después de 0 y se va a sombrear en la campana, ¿verdad? Todo lo que esté antes de hasta 1.58, a la izquierda hasta 1.58. Entonces el valor del área va a ser de 0.9429, es decir, se va a buscar, ¿verdad? En la tabla, lo dejo todavía acá, eh, ya vamos a ver con la tabla, ¿verdad? Inserté la imagen ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que se busca? Bien, entonces nos piden probabilidad para valores de menores a 1.58. Entonces, esta es la tabla que tienen que imprimir, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Como nos piden valores 1.58, aquí indica, ¿verdad? Estos valores son para todos los valores menores a un valor de Z determinado. Y es la segunda página de la tabla, ¿verdad? Que van a usar porque es un valor positivo. La primera tabla son valores, puntuaciones Z negativos. Entonces 1.58
Entonces se marca de 1.5 hasta 0.08, ¿verdad? Entonces aquí ya está más claro que acá, porque aquí está bien resumida la imagen. Entonces, entonces el valor de la probabilidad va a corresponder a la línea de donde se cruza el renglón de 1.5 y donde se cruza la columna de 0.08 que está marcado acá, ¿verdad? Entonces eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Y el valor está en decimal, no solo aparece 0.9429. Entonces en la respuesta, ustedes entonces se escribe el valor de que hallaron ahí, ¿verdad? 0.9429 y se puede marcar en la grafiquita de campana que ustedes van a hacer. Van a hacer una pequeña gráfica así, sencilla, ¿verdad? Para cada problema, para ilustrarse, ¿verdad? Entonces, esto para valores de probabilidades menores a un valor de Z dado, ¿verdad? Otro ejemplo, termómetros científicos, es decir, los termómetros científicos que miden en grados Celsius tienen un comportamiento de una distribución normal estándar, donde la lectura de cero es la media, ¿verdad? Entonces, la Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 grados Celsius al punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 grados, denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima de 0 grados, denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es de 0 grados y que la desviación estándar de las lecturas es de 1 grado Celsius, es decir, cumple con la definición de una distribución normal estándar. Calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de negativo 1.23. Entonces aquí, a diferencia del ejercicio anterior, nos piden probabilidades para valores mayores a negativo 1.23. Entonces, si nos remitimos a la tabla A2 en la página con puntuaciones Z negativas, vamos a encontrar que el área acumulativa de la izquierda hasta Z igual a 1.23 negativo es 0.1093, pero esa no va a ser la respuesta. Esa no va a ser la respuesta porque el problema nos está pidiendo áreas por encima del valor de Z. Entonces la tabla lo que nos va a dar las áreas antes de hasta de la izquierda hasta ese valor de Z, pero como el problema nos pide las probabilidades para valores mayores a, a ese valor de Z, entonces el valor encontrado acá lo vamos a restar, va a ser el complemento, ¿verdad? Por eso la importancia de la teoría, probabilidad complementaria. Probabilidad complementaria. Entonces se resta, ¿verdad? Porque el problema dice que el área de probabilidad por arriba de Z igual a menos 1.23. Entonces la vamos a encontrar mediante resta 1 menos 0.1093. Voy a pasar lista porque veo, no sé si pues están saliendo, ¿verdad? Voy a detenerme un poco. Que veo, voy a anotar porque estaban al principio todos y se están saliendo, ¿verdad? Bueno, Katia Maya, Orlando Ponce, Marlene Casco, Kelly Torres, David Rodríguez, Emily Mairena, Jocelyn Torres, Katy Amaya.
porque veo que no. Entonces, por favor, porque estos temas son importantes, ¿verdad? Y bueno, ya los tengo anotados, ¿verdad? Porque después cuestiones ahí de, entonces no voy a poder por la asistencia, ¿verdad? Voy a considerar, ¿verdad? Quiénes se conectan y quiénes se desconectan. Tengo que llevar un cierto control, ¿verdad? Bien. Entonces, en este segundo ejemplo, más que todo, más que todos los ejercicios son calcule probabilidad por arriba de un valor de un dato de Z, ¿verdad? Entonces aquí nos piden la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.23. Entonces, aquí si nos remitimos a la tabla 2, en la página con puntuaciones Z negativas, encontramos que el área acumulativa de la izquierda hasta Z igual menos 1.23 es 0.1093, tal como se observa. Es decir, como nos piden para Z igual menos 1.23 y por arriba, hay que tener cuidado si nos dicen por abajo o por arriba. Si la probabilidad que nos piden por abajo de un valor de Z, la tabla lo va a dar el dato directamente, pero por arriba hay que hacer un cálculo, porque la lectura de la tabla solo da datos por debajo de un valor de Z dado, ¿verdad? Entonces, pero como nos piden la probabilidad por arriba de ese valor de Z, entonces tenemos que hacer una resta, es decir, para menos 1.23, para menos 1.23, entonces buscamos para menos 1.23, es decir, agarrando la primera columna y el primer renglón, donde se cruzan, ¿verdad? Ese debe ser .1093. Pero como nos dice por arriba, vamos a hacer una resta y lo podemos expresar en la tabla. Miren que como en el bosquejo que ustedes hagan, para un ejercicio parecido por arriba de un valor de Z dado, deben marcar, ¿verdad? Es decir, como es por arriba, va a estar a la derecha del valor de Z dado. Como es negativo, va a estar antes de 0. Entonces, tienen que sombrear, ¿verdad? O colorear, así un bosquejito sencillo de una campana por arriba de menos 1.23, que va a estar antes de 0. Entonces, hacen el cálculo, 10, la lectura, ¿verdad? Lo que les da la tabla, como la tabla solo da para valores antes de Z, menores que Z, entonces ustedes van a hacer la resta por deducción aplicando la regla, ¿verdad? Para probabilidades complementarias, ¿no? Entonces se resta 1 menos 10.93, que es la lectura que les da en la tabla, ¿verdad? Bien. Debido a la correspondencia entre probabilidad y área, podemos concluir que la probabilidad de seleccionar aleatoriamente un termómetro con una lectura por arriba de menos 1.23 grados, el punto de congelación del agua es de 0.8907, que corresponde al área a la derecha de Z igual a menos 1.23. En otras palabras, el 89.07, los termómetros tienen lecturas por encima de menos 1.23. Entonces, son los cuidados que hay que tener, ¿verdad? En el ejercicio anterior nos pidió lecturas por abajo de un valor de Z y entonces ese se da directo, ¿verdad? El valor que les da, ese va a ser la respuesta, pero si les pide por arriba, el valor de Z dado se lo deben restar a 1. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener. Otro ejemplo, termómetros científicos, dice, una vez más, haga una selección aleatoria de la misma muestra de termómetros y calcule la probabilidad
de que el termómetro elegido tenga lecturas en el punto de congelación del agua entre -2 y 1.50. Solución. Nuevamente tratamos con valores distribuidos de manera normal, con una media de 0 y una desviación estándar de 1 grado. Entonces, la probabilidad de seleccionar un termómetro con una lectura comprendida entre -2 y 1.50 corresponde al área sombreada de la figura 6.8. Es decir, aquí nos piden la probabilidad entre dos valores de Z, -2, que está a la izquierda de 0, y 1.5, que está a la derecha de 0, ¿verdad? Entonces el bosquejo se haría así dividiendo, recordando que menos como 0 en la distribución normal estándar está exactamente a la mitad, -2 está a la izquierda y 1.50 está a la derecha. Entonces, nuevamente tratamos con valores distribuidos de manera normal. Entonces vamos, aquí lo que se hace es se va a encontrar el valor de la probabilidad en la tabla para cada uno y se va a restar el mayor menos el menor. Entonces, y el bosquejo aquí se separa uno porque nos pide probabilidad entre ambos valores. Entonces, nuevamente tratamos con valores distribuidos de manera normal, con una media y una desviación estándar de 1, que es la definición de la distribución normal estándar. Entonces, la probabilidad de seleccionar un termómetro con una lectura comprendida entre -2 y 1.50 corresponde al área sombreada de la figura 6.8. Dice, la tabla 2 no puede utilizarse para calcular el área de forma directa entre esas dos temperaturas, sino que hay que sacar para cada una. Entonces, lo que hacemos, buscamos la probabilidad para Z igual a -2, que corresponde a 0.0228. Y para Z igual a 0.50 corresponde al área de 0.9332, ¿verdad? Es la lectura, como se observa en la figura. Entonces, el área sombreada va a ser la diferencia de la lectura del valor de Z más alto que se halla en la tabla menos el valor para Z más bajo que se halló en la tabla. Es decir, va a ser 0.9332 menos 0.0228. Bueno, estos valores, ¿cómo se hallaron? Acá, ¿verdad? En la tabla. Dice, para 1.5, 1.50, que es 1.5, es decir, va a ser el valor de la primera columna, ¿verdad? Porque solo nos dicen 0.9332. Y para -2 es el valor, es este valor que sale en la tabla. Entonces aquí se ilustra, ¿verdad? La ilustro en la tabla. Entonces, la probabilidad entre esas dos temperaturas, -2 y 1.5, va a ser la resta de este valor que se encontró menos este otro valor que se encontró acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que está indicado acá? 0.9332 menos 0.0228, que es igual a 0.9104. O sea, para 1.5 positivo, 0.9332 y para -2, 0.0228. Y entonces la probabilidad entre esos dos valores no es otra cosa que la resta del mayor valor que dio menos el menor valor, ¿verdad? ¿Qué es lo que se indica acá, verdad?
Entonces, esto es para hallar probabilidades para valores de Z. Entonces, el primer caso es para probabilidades para un valor menores a un valor de Z dado. El segundo caso es probabilidades para un valor, para valores mayores a un valor de Z dados. Es la diferencia, 1 menos lo que da la lectura. Y para valores entre, y la probabilidad para entre dos valores de Z, que ese es el último caso, que es la resta de dos lecturas, ¿verdad? Que se hacen en la tabla, ¿verdad? Interpretación. Considerando la correspondencia entre probabilidad y área, concluimos que existe una probabilidad de 0.9104 de seleccionar al azar uno de los termómetros con una lectura entre -2 y 1.50 en el punto de congelación del agua. Otra forma de interpretar este resultado es afirmar que si se seleccionan muchos termómetros para probarlos en el punto de congelación del agua, entonces 0.9104 o el 91.04% de ellos tendrán lecturas entre -2 y 1.50. El ejemplo anterior concluyó con la afirmación de que la probabilidad de una lectura comprendida entre -2 y 1.50 es de 0.9104. Probabilidades como esta también pueden expresarse como con la siguiente notación. Es decir, una probabilidad que A es menor que Z y es menor que B denota la probabilidad de que la puntuación Z está entre A y B. Una probabilidad de que Z es mayor que A denota la probabilidad que la puntuación Z sea mayor que A, que se saca por diferencia 1 menos el valor de la probabilidad que dé para ese valor de Z. Y la probabilidad de Z menor que A denota la probabilidad de que la puntuación Z sea menor que A. ¿Ver? Que estos casos, esta notación última es para los casos que se halla de forma directa la probabilidad en la tabla. Con esta notación podemos expresar el resultado del último ejemplo de la siguiente manera. Es decir, el último ejemplo, la probabilidad de -2 menor que Z menor que 1.50 es igual a 0.9104. Ya en notación, el último ejercicio que nos pidieron, ¿verdad? Que fue este, ¿verdad? Bien. Las notaciones, ¿verdad? Entonces, probabilidad que de -2 sea menor que Z, menor que 1.50, 0.9104. La notación para el último ejercicio, la probabilidad entre -2 y 1.5. Cálculo de puntuaciones Z de áreas conocidas. Hasta los ejemplos anteriores solo se calculó, ¿verdad? Las probabilidades dado los valores de Z. Entonces ahora vamos a ver, hasta ahora todos los ejemplos de esta sección que implican la distribución normal estándar han seguido el mismo formato. Dadas puntuaciones Z, calculamos áreas bajo la curva. Estas áreas corresponden a probabilidades. En muchos otros casos buscamos el proceso contrario. Conocemos el área o probabilidad, pero necesitamos calcular la puntuación Z correspondiente. Procedimiento para el cálculo de una puntuación Z a partir de un área conocida. Entonces, aquí vamos a hacer al revés, ¿verdad? Que nos dan el área, entonces nos vamos a ir al cuerpo de la tabla y vamos a buscar la lectura de Z, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, el procedimiento es para calcular una puntuación Z a partir de un área conocida, una probabilidad dada. Número 1, dibuje una curva en forma de campana
e identifique la región bajo la curva que corresponde a la probabilidad dada. Si no se trata de una región acumulativa a partir de la izquierda, trabaje con una región acumulativa conocida de la izquierda. Número 2. Usando el área acumulativa de la izquierda, localice la probabilidad más cercana en el cuerpo de la tabla A2 e identifique la puntuación Z correspondiente. Ejemplo, nos dicen, termómetros científicos. Use los mismos termómetros anteriores con lecturas de temperatura al punto de congelación del agua distribuidas normalmente con una media 0 grados centígrados y una desviación estándar de 1, es decir, para una distribución normal estándar. Nos pide, calcule la temperatura correspondiente a P95, es decir, el percentil 95. Es decir, calcule la temperatura que separa el 95% inferior del 5% inferior. Entonces aquí nos dan a lo contrario, es un problema que nos pide hallar Z para una probabilidad dada. Entonces se dibuja, ¿verdad? 0.95 y se hace un bosquejo, ¿verdad? Una gráfica de este tipo, así, una gráfica sencilla de campana. 0.95, es decir, ya pegando a la, ya antes en la cola, ¿verdad? Ya un poco antes de la cola de la derecha de esa curva de campana. Recuerden que en 0 está el 50%, ¿verdad? Hasta 0 es el 50% de los datos. Entonces, si les piden 30%, va a ser antes, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el percentil 95 se divide entre 100, ¿verdad? Entonces, por eso da 0.95. Y tenemos que hallar el valor de Z. Solución. Entonces, la figura 610 incluye la puntuación Z, que corresponde al percentil 95 del área, que es 0.95 por debajo de ella. Importante, cuando se remita a la tabla A2, recuerde que el cuerpo de la tabla incluye las áreas acumulativas a partir de la izquierda. Al remitirnos a la tabla A2, buscamos el área de 0.95 en el cuerpo de la tabla y después buscamos la puntuación Z correspondiente. En la tabla encontramos las áreas de 0.94 y 0.95, es decir, que nos voy a salir un bueno, entonces nos vamos a ir a la tabla de esta. Entonces tenemos que buscar, no acá, sino que vamos a buscar dentro de la tabla. ¿Y cuál vamos a usar? Como es un área grande, 0.95, tenemos que buscarla acá, ¿verdad? Pero esta no se encuentra. Tenemos que buscar en el cuerpo de la tabla. Entonces, en las áreas mayores que 0.5 están en las puntuaciones Z positivas, es decir, en la segunda página de las tablas. Y las áreas menores que 0.5, que el 50% van a estar en la primera página de puntuaciones Z negativas. Entonces, como aquí nos piden para hallar 0.95 no se encuentra directamente, sino que solo está 0.95, 0.5 y 0.9495. Entonces, de estas áreas, entre estas áreas va a corresponder el valor de Z. El valor de Z corresponde
Entonces la sacamos del renglón en donde se hallan está esa área y las dos columnas, ¿verdad? Entonces, ¿qué concluimos? ¿Qué se puede decir? Que Z está entre los valores de 1.64 y 1.65 para una probabilidad de 0.95. Es decir, un valor menor, cercano, menor a 0.95 y un valor poco mayor que 0.95. Como Z está entre esos dos valores y 1.65, entre 1.64 y 1.65 para una probabilidad de 0.95, por tanto, el valor medio entre 1.64 y 1.65, es decir, 1.645, ese es el valor de Z que se requiere, ¿verdad? Entonces Z va a estar dado por el valor medio, ¿verdad? Es decir, la media de las dos lecturas, 1.64 y 1.65. Entonces, ¿cuál es la media? Se suman entre sí, se dividen entre 2, va a dar un valor intermedio, 1.645, y ese es el valor que corresponde a Z para esa probabilidad, ¿verdad? Entonces, aquí es al revés, ¿verdad? Entonces, aquí nos piden hallar un valor de Z que corresponde a 0.95. Un 95, nos dicen porcentaje, 95%, hay que dividirlo, ¿verdad? Entonces aquí explica que las áreas de 94, 95, pero hay un asterisco, digamos, en este caso especial también la tabla da una anotación, ¿verdad? Aquí abajo, pero este caso especial, pero si no se... que corresponde a 1.645, aquí lo está diciendo, pero si no, solo en este caso lo dan, pero si no lo dan, se saca, es la media de ambas lecturas, ¿verdad? Es la media de ambas lecturas que corresponden a esas áreas cercanas antes y después, más cercanas antes del valor de 0.95 y después de 0.95. Entonces, por eso es la importancia de tenerlas impresas, esas tablas para estos temas, ¿verdad? Para los ejercicios de este tema. Otro ejemplo, termómetro científico. Nos dice, utilice los mismos termómetros y calcule las temperaturas que separan el 2.5% inferior y el 2.5% superior. Entonces, remítase a la figura 611, que presenta las puntuaciones Z requeridas para encontrar la puntuación Z localizada a la izquierda. Remítase a la tabla 2 y busque un área para 0.025, es decir, este 2.5% se divide entre 100 y corresponde a 0.25, esta área, ¿verdad? Entonces el resultado corresponde a Z.1, para Z es igual a 1.96 negativo. Es decir, me voy a la tabla y como es un área bien pequeña, 0.025, me voy a la primera página de puntuaciones Z negativas y busco en el cuerpo. 0.025, es decir, 0.0250. ¿A qué corresponde? Corresponde a la lectura menos 1.96, ¿verdad? Para ese renglón y esa columna, ¿verdad? Entonces, negativo 1.96. Pero también nos piden para el 2.5% superior, ¿verdad? 2.5% superior. Sería el 0.025 en la cola derecha. Esta no la vamos a poder encontrar directamente, sino que tenemos que hacer una resta
de ser de 1, que es la probabilidad, la probabilidad total, ¿verdad? De toda la curva de campana, le tenemos que restar 1 punto, a 1 tenemos que restarle 0.025, es decir, y nos va a dar 0.0975, ¿verdad? Porque la tabla siempre da áreas acumulativas a partir de la izquierda. Entonces, el resultado va a ser Z igual a 1.96. Vamos a ver la tabla acá. Entonces, 0.9750 buscamos en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo de la tabla. Como es un área grande, se va a encontrar en la de puntuaciones positivas, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar en el cuerpo, entonces identificamos el renglón y la columna donde se encuentra, este sale directo, que corresponde a 1.96 positivo, ¿verdad? Porque son áreas de la 0.5 en adelante. Corresponde a 1.96, ¿verdad? Entonces, los valores de negativo Z, negativo igual 1.96 y Z igual 1.96, separan el 2.5% inferior y el 2.5% superior, como se observa en la figura 611, ¿verdad? Entonces, al probar los termómetros de la temperatura de congelación, el 2.5% de las lecturas serán iguales o menores que 1.96 negativo, y el 2.5% de las lecturas serán iguales o mayores que 1.96. Otra interpretación es que el punto de congelación del agua, el 95% de todas las lecturas de los termómetros están entre 1.96 negativo y 1.96 positivo. Bueno, ya nos quedamos acá, solo falta un poco, ¿verdad? Para terminar, ya es bien poco lo que falta. Entonces, solo vamos a una reunión, pero eso yo creo que 10 minutos es lo más, por favor, porque estoy pasando listas. Entonces, nos vemos en 5 minutos, ¿verdad? Lo voy a escribir acá en el chat.